Todo empieza con un juguete, una tablet, diseñada para las manos de un niño y presente en millones de hogares de todo el mundo. Pero en Internet, en las sombras digitales de los foros de tecnología, un hacker anónimo simplemente sentía curiosidad. No buscaba cambiar el mundo, solo estaba investigando la web de la juguetera, planetvtech.com. Fue entonces cuando encontró un fallo, una vulnerabilidad de manual, un error tan común que resulta increíble que estuviera ahí. Escribió un pequeño script para probar su teoría, pulsó Enter y prácticamente al primer intento las barreras se vinieron abajo. Consiguió acceso total. Estaba dentro. Lo que encontró fue una auténtica mina de datos. Millones de registros de padres, nombres, correos, contraseñas y luego los datos de los niños, una cantidad de perfiles infantiles aún más sobrecogedora. Pero no se detuvo ahí. Siguió excavando y descubrió que había algo más, un segundo nivel de información mucho más íntimo, el tipo de datos que una empresa jamás debería perder. Pero lo más extraño es que este hacker no buscaba dinero. Afirmó que lo que le movía era la pura indignación ante la tremenda falta de seguridad de la compañía. Una de las mayores jugueteras del mundo era totalmente vulnerable y ni siquiera lo sabía. Ahora, veamos cómo ocurrió todo. Bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Cyberpodcast for You. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso de 2015, uno que sacudió los cimientos de la confianza en los dispositivos conectados, incluso, en los juguetes. Hablamos de la brecha de seguridad masiva de VTech. Exacto. Tenemos fuentes que detallan muy bien el incidente, cómo se descubrió todo, las consecuencias que tuvo. Y nuestra misión hoy es entender bien qué pasó, qué falló realmente y sobre todo, ¿qué lecciones podemos sacar de aquello? Porque afectó a millones de familias, ¿verdad? Millones. Analizaremos cómo una vulnerabilidad que técnicamente es bastante común tuvo un impacto gigantesco. Se expusieron datos muy sensibles de niños y de padres. Veremos qué hizo el hacker, cómo reaccionó la empresa VTech y las implicaciones éticas y legales que tuvo todo esto. Pues vamos a empezar por el principio. VTech tenía una plataforma online, planetvtech.com, y también una app, KidConnect, ¿no?, asociadas a sus tablets infantiles. Correcto. Y claro, para usarlas había que registrarse. Pedían datos de los padres, nombres, correos electrónicos, direcciones físicas, contraseñas y también de los niños, su nombre, género, fecha de nacimiento, incluso fotos de perfil. Mucha información personal. Demasiada, quizás, visto lo que pasó después. ¿Y cómo empieza el incidente? Pues empieza con un hacker anónimo. Parece ser que estaba curioseando en foros buscando cómo modificar estas tablets, cómo hacerles jailbreak, digamos. Y en ese proceso puso el ojo en planetvtech.com. Ajá. Y casi de inmediato, encontró una vulnerabilidad de manual, una inyección SQL. De las más comunes, pero también de las más peligrosas, si no se controla. Espera, inyección SQL. Suena técnico. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Para que todos lo entendamos. Sí, claro. A ver, imagina que la base de datos de VTech es como un enorme archivador lleno de fichas con la información de todos. Y la página web tiene un formulario, una ventanilla, donde tú pides una ficha concreta, por ejemplo la tuya. Vale. Pues la inyección SQL es como si alguien, en lugar de escribir en el papelito del formulario «dame mi ficha», escribiera una orden oculta tipo «dame el archivador entero y todas las llaves». Engaña al sistema para que ejecute un comando que no debería. ¡Ostras! El hacker usó un script, una pequeña herramienta automática, para probar esto. Y funcionó. A la primera prácticamente. Consiguió acceso total, lo que se llama acceso root, al servidor donde estaba alojada la web planetvtech.com. Acceso total. Vaya, ¿y qué se encontró ahí dentro? Pues imagínate, desde ese servidor web, que ya era un punto crítico, pudo saltar a los servidores donde estaban las bases de datos de verdad. Y descargó todo lo que pudo. Todo. ¿Qué tipo de datos exactamente? Se encontró con tablas con nombres bastante descriptivos, como parent, padre en inglés. Ahí había 4,8 millones de registros. Nombres de padres, emails, direcciones postales. Y ojo, las contraseñas estaban hasheadas con MD5. MD5, me suena que eso no es muy seguro, ¿verdad? Para nada. Ya en 2015 MD5 era un algoritmo de hash considerado obsoleto y muy débil. Es como guardar la combinación de la caja fuerte en un post-it pegado al lado.
Con herramientas que se encuentran fácil, muchas de esas contraseñas se podían descifrar. Madre mía, o sea, nombres, direcciones, emails, contraseñas probablemente descifrables. ¿Y de los niños? También. Había otra tabla, Members, con los datos de los niños. Nombre, cumpleaños, género. Y un identificador que lo relacionaba con la cuenta del padre. Inicialmente el hacker pensó que eran unos 200.000 niños. Pero VTech luego tuvo que admitir que la cifra real era mucho mayor. 6,3 millones de niños afectados. 6 millones. Datos de casi 5 millones de padres y más de 6 millones de niños. Es una barbaridad. ¿Y qué hizo el hacker con todo eso? ¿Intentó venderlo? Aquí viene lo curioso del caso. Según él mismo afirmó, no tenía intención de vender los datos ni de hacer daño directo. Dijo que lo que le movía era la indignación. Estaba escandalizado por la falta de seguridad tan básica de VTech, sobre todo tratándose de datos de menores. O sea que su motivación era Ética. una especie de justiciero digital. Es un poco ambiguo, ¿no? Bueno, es la motivación que él alegó. Quería, según dijo, forzar a VTech a arreglar sus problemas de seguridad, a tomarse en serio la protección de esos datos tan sensibles. ¿Y qué paso dio entonces si no quería venderlos? Pues hizo algo bastante particular. Contactó, usando métodos seguros y anónimos, con un periodista, Lorenzo Franceschi Vicerai, que trabajaba para Motherboard, una sección de Vice News. Le entregó una muestra de los datos y le pidió que publicara la historia. Insistió mucho en que no tenía intenciones maliciosas. Entregar datos de niños a un periodista. Suena delicado. ¿Cómo se pudo verificar algo así sin causar más daño? Muy buena pregunta. Lorenzo, el periodista, actuó con cautela. Se puso en contacto con un experto muy reconocido en seguridad, Troy Hunt. Él es el creador de la famosa web haveibeenpounded.com, donde puedes comprobar si tu email ha sido comprometido en alguna filtración. Ah, sí, me suena mucho esa web. Pues Troy Hunt ayudó a verificar. Primero, confirmó las negligencias técnicas de VTech. El uso de MD5 para contraseñas, la ausencia de HTTPS en partes de la web, lo que significa que datos como las contraseñas podían viajar por Internet sin cifrar, en texto plano, y el uso de software anticuado en los servidores. Increíble. Y luego, para validar los datos en sí, Troy contactó con algunas personas que estaban suscritas a su servicio y cuyos datos aparecían en la filtración de VTech. Les preguntó discretamente si la información era correcta, si realmente tenían cuenta en VTech con esos datos, y confirmaron que sí. La filtración era real. Mientras todo esto pasaba, VTech sabía algo. ¿Sospechaban? Según el comunicado oficial que VTech emitió después, ellos no se enteraron de nada hasta que Lorenzo, el periodista, les contactó el 14 de noviembre de 2015 para pedirles comentarios antes de publicar la historia. O sea, se enteraron por la prensa, básicamente. Básicamente. Su reacción inmediata fue cerrar los sitios afectados, planetvtech.com, otro llamado vsmilelink.com y varios más relacionados. Estuvieron cerrados durante meses, lo cual fue una medida drástica, pero imagino que necesaria ante la magnitud del problema. Su comunicación inicial, eso sí, fue bastante vaga, sin reconocer de entrada la escala real de la filtración. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Creo recordar que hubo más. No, no acaba ahí. Resulta que el hacker, después del contacto inicial, se dio cuenta de que tenía aún más datos de los que pensaba. Muchísimos más. Hablamos de unos 190 gigabytes de información adicional. 190 gigas. ¿Y qué había ahí? Pues aquí es donde la cosa se pone realmente escalofriante. Había unas 100.000 fotos de perfil, muchas tomadas por los propios niños con las cámaras de sus dispositivos VTech. También encontró logs de chats, conversaciones de texto entre los niños y sus padres a través de la app KidConnect, de todo un año. Y miles de grabaciones de voz, también de los niños. Fotos, chats y voces de niños, madre mía. Eso ya es otro nivel de exposición. Totalmente. Ya no hablamos solo de nombres y emails. Hablamos de contenido muy íntimo, muy personal, generado por los propios menores. El hacker también le pasó esta información adicional a Lorenzo. Me imagino la reacción cuando esto se hizo público. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto para VTech? Pues como era de esperar, una indignación global tremenda. Las acciones de VTech, que cotiza en Hong Kong, pero tiene un mercado enorme en Estados Unidos, Europa, España incluida, cayeron bastante, aunque luego se recuperaron. En Estados Unidos, varios senadores les pidieron explicaciones muy serias sobre el cumplimiento de la ley COPPA. ¿Copa? ¿Qué es eso exactamente? Es la Ley de Protección de la Privacidad Infantil Online, Children's Online Privacy Protection Act.
Es una ley federal muy importante que exige a las webs y servicios online dirigidos a niños menores de 13 años obtener el consentimiento verificable de los padres antes de recopilar información personal de los niños, y además les obliga a proteger esa información adecuadamente. Ah, claro. Y VTech parecía haber fallado en casi todo eso. Exactamente. VTech contrató una consultora de ciberseguridad grande, FireEye, para gestionar la respuesta al incidente y la investigación forense. También actualizaron sus políticas de privacidad y términos de servicio. Intentaron incluso añadir una cláusula diciendo que no se hacían responsables de posibles hackeos futuros, pero legalmente eso es muy dudoso que sirva de algo. ¿Hubo demandas? Sí, hubo una demanda colectiva en Estados Unidos agrupando a muchos padres afectados, pero fue desestimada por los tribunales porque, según el juez, los demandantes no pudieron demostrar haber sufrido un daño económico directo y concreto a causa de la filtración. Es un listón a veces difícil de superar en estos casos. Ya. ¿Y multas? ¿Alguna sanción oficial? Sí, finalmente llegó. En enero de 2018, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, que es la agencia que vigila el cumplimiento de COPPA, multó a VTech con $650,000. La multa fue específicamente por violar COPPA, por no obtener el consentimiento parental adecuado y, sobre todo, por no implementar medidas de seguridad razonables para proteger los datos que recopilaban. $650,000. Para una empresa como VTech, no sé si eso es mucho o poco, pero al menos es un reconocimiento oficial de la falta. Es más el golpe reputacional y el sentar un precedente, yo creo. ¿Y el hacker? ¿Qué pasó con él? Se habló de un arresto, creo recordar. Sí, poco después de que estallara la noticia, en diciembre de 2015, la policía británica arrestó a un joven de 21 años en Bracknell, cerca de Londres, como sospechoso de estar detrás del hackeo. ¿Se supo su nombre? ¿Fue a juicio? Su nombre nunca se hizo público oficialmente. Y parece que el caso no llegó a mayores. Un año más tarde, en diciembre de 2016, VTech actualizó su página de preguntas frecuentes sobre el incidente, mencionando que el individuo había recibido una advertencia policial formal, una police caution, en el sistema británico, en noviembre de 2016. Una advertencia formal, ¿qué significa eso? Pues en Reino Unido, una caution es una advertencia que la policía puede dar por delitos menores si el sospechoso admite su culpabilidad. No es una condena penal, no implica antecedentes penales, pero queda registrada. Sugiere que las autoridades consideraron que, aunque ilegal, quizás la intención no fue tan maliciosa como podría haber sido, o que colaboró. Su destino final exacto sigue siendo un poco incierto. Lo que sí es significativo es que los datos robados, que eran muchísimos y muy valiosos en el mercado negro, nunca aparecieron a la venta en la dark web, lo cual apoya un poco la versión del hacker de que no buscaba beneficio económico. O sea que en cierto modo cumplió su palabra de no querer venderlos. Parece que sí. Todo este caso es una llamada de atención brutal, ¿no? Sobre la seguridad o la falta de ella en el Internet de las cosas. Y más cuando hablamos de juguetes, de dispositivos para niños, demuestra cómo fallos que parecen básicos, como no usar HTTPS o usar hashes débiles, pueden tener consecuencias enormes y exponer información muy, muy personal. Totalmente de acuerdo. Y también nos deja sobre la mesa el debate siempre incómodo sobre el llamado hackeo ético o justiciero. Sus acciones fueron ilegales, sin duda. Pero por otro lado, forzaron a VTech a mejorar su seguridad, probablemente protegiendo a futuros usuarios. Es una línea muy fina. Sí, es complejo. Lo que está claro es que nos recuerda dos cosas fundamentales. Primero, la obligación enorme que tienen las empresas de tomarse la seguridad y la privacidad en serio desde el minuto uno, desde el diseño del producto. Y segundo, la necesidad de que nosotros como usuarios, como padres, seamos conscientes de qué información están recopilando los dispositivos que metemos en casa, especialmente los que usan nuestros hijos. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizá para que la gente que nos escucha le dé una vuelta. ¿Qué nivel de información personal, qué nivel de privacidad estamos dispuestos a ceder a cambio de la comodidad, de la funcionalidad que nos da la tecnología conectada? Sobre todo cuando esa tecnología está en manos de los más pequeños y vulnerables. Una pregunta clave en el mundo digital en que vivimos. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada del caso VTech. Esperamos que os haya resultado interesante y, sobre todo,
útil. Y no olvidéis suscribiros al canal, darle a like si os ha gustado y dejarnos vuestros comentarios. Vuestra opinión y vuestra interacción nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Eso es. Y echar un vistazo a otros análisis que os estamos sugiriendo por aquí en las miniaturas. Seguro que encontráis más temas fascinantes sobre ciberseguridad e historias como esta. Muchas gracias y hasta la próxima.